13. Y vamos a continuar con la serie de temas que traemos acerca de las parábolas de Jesús. Este es el mensaje número 3, dimos una introducción y eso ya veíamos la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36, donde Jesús da la interpretación a esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador y la parábola de la cizaña son parábolas que el mismo Jesús las explicó o les dio su interpretación. De tal manera que ahí no tenemos inconveniente. Inconveniente vamos a tener con las otras, que no vamos a tener la explicación de Jesús y nos va a tocar a ver cómo le hacemos. Pero quiero comenzar diciendo, hermanos, tengo 3 puntos. Lo primero es que hay una interpretación de la parábola por Jesús. Jesús le da la interpretación. Y esta parábola es una consecuencia de la parábola del sembrador. Recuerden lo que nosotros habíamos visto la vez pasada. Dice que le refirió otra parábola. Es decir, entonces ya hay una parábola que había referido. Y es la parábola del sembrador y explica el propósito de las parábolas. Lo vemos en la introducción. Pero ahora dice, y le refirió otra parábola. Y aunque va a usar elementos muy similares como el sembrador, como la semilla, como el campo, realmente ahora los personajes son diferentes y por eso la parábola es completamente diferente. Va a usar, digamos, ¿qué le digo yo? Puntos parecidos, personajes similares, pero no es lo mismo, son totalmente distintas. Pero sí, la parábola del trigo y la cizaña es una consecuencia de la parábola del sembrador. Recuerde que habíamos dicho que en la parábola del sembrador es la idea de que el que siembra la semilla es cualquier persona que lleva el evangelio. Ahí la semilla decíamos que era la palabra de Dios o el evangelio. El campo o el terreno, aquí se refiere a todo tipo de personas que reciben el evangelio, pero concretamente dejamos claro que eran 2 tipos de personas, como es lo que va a hablar ahora la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuáles son los 2 tipos de personas? Unos que aunque reciben la semilla del evangelio lo van a rechazar, es decir, no van a ser convertidos, no van a ser creyentes verdaderos. Y es la semilla que cayó
en el camino, la semilla que cayó en pedregales y la semilla que cayó entre espinos. Entonces serían los inconversos, habíamos dicho, los incrédulos que aunque reciben la palabra no son transformados, no son cambiados, no son hijos de Dios. Pero hay una sola tierra, que es la buena tierra, donde produjo al 30, al 60, al 100 por uno, y esto se refiere a los creyentes, a los cristianos. Entonces, dejando ahí el punto, ahora va a tocar y va a enfatizar que solamente existen dos tipos de seres humanos. No hay más, no hay más. Y la Biblia lo registra claramente, son los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, no hay más. Entonces lo que la parábola del trigo y la cizaña nos quiere explicar es eso. Por eso el título que yo le puse, o un subtítulo sería: los hijos de Dios y los hijos del diablo vivirán mezclados hasta el fin. Y eso es lo que nos va a enseñar esta parábola. Como los hijos de Dios y los hijos del diablo van a vivir mezclados hasta el fin. Y eso es lo que queremos mostrar, lo que nos quiere mostrar. Entonces los judíos, al igual que los discípulos de Cristo, creían que la separación de los hijos de Dios, de los hijos del reino, pensaban que sería en su primera venida. Es decir, ellos esperaban un reino, esperaban al Mesías. Y ellos decían, cuando el Mesías venga, el Señor va a hacer esa separación y entonces va a destruir a los malos. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Recuerden que ellos esperaban a un Mesías, era un libertador, pero tipo militar. Y vamos a ver, porque esta parábola es como también una respuesta a los discípulos, a las personas obviamente, pero también a los discípulos de la mala interpretación que tenían del reino de Dios. El reino de Dios fue profetizado del Antiguo Testamento, y para eso el Señor estableció a David como el rey, hablando del reino. Pero él dijo que iba a venir el Mesías, iba a ser el rey. Pero él vino a establecer, y nosotros lo sabemos, establecer el reino. Dice que el Señor vino, y cuando el Señor vino predicó el evangelio del reino. Él vino a inaugurar el reino. Y nosotros estamos en el reino de Dios, somos hijos del reino, pero un reino inaugurado. Pero un reino finiquitado o finalizado será cuando Él venga por segunda vez. Y ahí cuando Él venga por segunda vez, es decir, ahora vino como un cordero, lo sabemos nosotros, pero cuando venga por segunda vez va a venir en un caballo blanco con una espada, con autoridad, y va a hacer el juicio, y es donde va a separar. Recuerden que es en el tiempo de la segunda venida donde el Señor va a separar a los hijos del reino de los hijos de las tinieblas. Pero los judíos creían que con la primera venida era que el Señor iba a hacer eso. Por eso nosotros podemos ir a Mateo capítulo 3 versículo 5 y vamos a mirar acá Mateo capítulo 3 versículo 5, para mirar el pensamiento de Juan el Bautista. Mira lo que dice Mateo 3:5. Y salía a él, o sea, Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Recuerda que él está predicando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. O sea, Juan el Bautista es el que le da ese título y lo llama, es generación de víboras, es hijo del diablo. Entonces él de entrada les está diciendo generación de víboras o hijos del diablo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces mire la aplicación que les hace. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a un Abraham de estas piedras. Y entonces les dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y aquí los árboles son las personas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tenga la palabra fuego ahí. Luego dice el 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el trabajo de él. Pero el que viene tras mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando él dice que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, aquí está hablando de dos tipos de personas. A uno lo va a bautizar con el Espíritu Santo y a otro lo va a bautizar con fuego. Porque miren lo que dice el versículo de la última parte: todo árbol que no da un fruto será cortado y echado en el fuego. Es decir, hay un árbol que da fruto y otro que no da fruto. El que no da fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Y luego dice aquí que Jesucristo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego.
Pero ¿a quiénes va a bautizar con Espíritu Santo y a quiénes con fuego? Versículo 12 lo dice. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Ve? ¿De qué habla la parábola del trigo y la cizaña? Del trigo. Recogerá su trigo en el granero, muy similar. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Entonces lo que Juan el Bautista está diciendo aquí es cierto que yo predico el arrepentimiento, ustedes vienen a mí, pero ojo, hay uno que viene tras mí, va a continuar el ministerio, se llama el Mesías, ese Jesucristo, él va a bautizar, tiene dos tipos de bautismo con el Espíritu Santo, que lo va a hacer, es decir, van a ser sellados con el Espíritu Santo aquellos que son sus hijos. Recuerda que Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Bautizándolos con el Espíritu Santo. Pero también el Señor va a bautizar con fuego. Entonces el punto acá es que, aunque Juan el Bautista tiene un pensamiento, él está diciendo Jesús lo va a bautizar con Espíritu Santo a los hijos de Dios, pero a los hijos del diablo los va a bautizar con fuego. Pero Juan pensaba que era en esa primera venida. Y si bien es cierto que sí el Señor los bautiza con Espíritu Santo y fuego, pero ahora está bautizado con Espíritu Santo, pero va a bautizar con fuego en la segunda venida. Es decir, en la primera venida bautiza con Espíritu Santo a los suyos, y en la segunda venida bautiza con fuego, que es el juicio que va a traer. Entonces sí es correcto lo que Juan dijo, pero separado. Pero Juan pensaba que era ahora. Esa es la razón por la cual vamos a Mateo capítulo 11, versículos 1 al 3. Aquí Juan el Bautista está encarcelado, es decir, lo que él esperaba no se le cumplió. Entonces, mire, esto es interesante. En Mateo capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Escuche, al oír Juan, ¿dónde? En la cárcel. Es decir, Juan está encarcelado. Y Juan está encarcelado por causa de Herodías, la hermana, la esposa de Felipe, que Herodes la había tomado como mujer, y entonces lo había metido a la cárcel, y estaba encarcelado, y Herodes lo iba a decapitar, o sea, ya estaba para matarlo prácticamente. Juan sabía que ya iba a morir, entonces por eso él está como inquieto, y él dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, note, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista está dudando? Porque él pensaba que la primera venida de Jesús era que él iba a establecer el reino de Dios con autoridad, con poder. Y entonces él predicó, Jesucristo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero yo lo veo solo bautizando con Espíritu Santo, de tal manera que el enemigo me ha cogido, me ha metido en la cárcel, me va a matar y él no hace nada. Entonces manda a los discípulos, vaya, pregunte, ¿tú sí eres el Mesías? ¿O hay otro? ¿O va a venir otro? Porque yo no veo que esté cogiendo a los romanos y esté estableciendo el reino físicamente. Él está dudando. Pero no solo él, aún los mismos discípulos, a pesar de que ellos habían estado con Jesús 3 años y medio, y habían visto la muerte de Jesús, y Jesús había resucitado y se les había aparecido, los mismos discípulos todavía tenían la duda. Hechos 1:6. Y todo esto lo estoy dando para que podamos comprender un poco la parábola del trigo y la cizaña. Hechos 1, versículo 6. Leamos hasta el 8. Dice, entonces, aquí ya Jesús ha resucitado. Aquí Jesús se les ha aparecido por 40 días ya. Esta es la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, note, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La misma duda. ¿Ve? Señor, ¿qué pasa? Murió y nosotros pensamos que se acabó la esperanza. Resucitó y gloria a Dios, esto se puso bueno. Y ahora te vas a ir. Señor, espere, antes de que te vayas, Señor, espere. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, tú eres el Mesías que esperábamos, que Juan nos había dicho que bautizaría con espíritu, ya nos bautizó, ya somos de tu propiedad, pero con fuego, ¿cuándo, Señor? ¿Lo vas a hacer en este tiempo? Y el Señor les dice, y le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su la potestad. A ustedes no les toca saber eso. ¿Qué les toca? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. A ustedes no les toca saber cuándo es que mi Padre me va a enviar para establecer el reino
tipo militar, que el Señor lo va a hacer, va a enjuiciar a las naciones y va a bautizar a los impíos, a los hijos del diablo, con fuego. No les toca saber a ustedes cuándo. ¿Qué tienen que hacer ahora? Entonces, lo único que tienen que saber es que les toca ir a predicar el Evangelio. Eso es lo que les toca. Entonces, cuando vemos todo esto, nosotros podemos interpretar mejor la parábola del trigo y la cizaña. Porque entonces entendemos que cuando el Señor está hablando, precisamente es eso bueno, y vuelve a establecer esto. Y entonces con la parábola del sembrador, recuerde, hay unos que rechazan el reino y hay otros que lo reciben. ¿Qué va a pasar con aquellos que rechazan el reino? ¿Quiénes son? ¿Y qué va a pasar con aquellos que lo reciben? Entonces ahí es donde viene la parábola del trigo y la cizaña, donde el Señor, y de entrada vamos a ver que Él da 7 interpretaciones fundamentales a esta parábola. Eso no quiere decir entonces que vamos a hacer lo mismo con las otras parábolas y a cada punto le vamos a dar una interpretación. Esto lo hizo Jesús. Recuerda que dejamos claro la vez pasada que las parábolas tienen una sola verdad, y es lo que vamos a tratar de buscar. Por eso en este punto yo le pongo que la verdad central sería: los hijos de Dios y los hijos del diablo vivirán mezclados hasta el fin. Ese es el propósito, ¿verdad? Pero para entender esto, Jesús da 7 interpretaciones muy fundamentales. Vamos a leer los versículos 36 al 39, donde Él da esta interpretación de Mateo capítulo 13. Y ahí están. Dice: entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y allí el Señor le da 7 significados a 7 cosas. Entonces dice el 38, comienza. El 37, respondiendo le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es lo primero. Bueno, ahí está la buena semilla. Ahora dice que, pero la primero que Él da: ¿quién es el sembrador aquí? El Hijo del Hombre. Es decir, el único que siembra la buena semilla es Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Es Jesús el que siembra la buena semilla. Hay que mirar antes qué es la buena semilla. Luego dice: el campo es el mundo. Dice que alguien se sembró en su campo. El campo es el mundo. Mi hermano, aquí el campo no es la iglesia. Porque hay muchas personas que han malinterpretado la parábola de trigo y la cizaña y creen que es para la iglesia. Y ellos dicen entonces que esto se refiere a la iglesia, y que dentro de la iglesia va a haber cizaña, y que dentro de la iglesia va a haber trigo, y hay que dejar lo uno que crezca con lo otro y no se puede arrancar. Y entonces esto solamente lo hace el Señor cuando venga con sus ángeles, y le han dado esa interpretación, y con esto, hermanos, están aniquilando lo que se llama la disciplina eclesiástica. Es decir, el pastor o ningún hermano tiene derecho de sacar a un miembro de la iglesia, o de una persona que cree que no es miembro. No tienen el derecho de aplicarle disciplina a una persona que esté caminando en inmoralidad o alguna cosa. Hay que dejarlo ahí porque Jesús lo dijo, que el trigo debe crecer juntamente con la cizaña. Entonces, entender este punto es muy importante, porque dice que el campo es el mundo. No habla de la iglesia. Aunque la cizaña puede estar dentro de la iglesia, pero es que la iglesia hace parte del mundo, o por lo menos está en el mundo. Jesús dice: el campo es el mundo. Lo otro, la buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? Porque el sembrador es Jesús y siembra la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, la buena semilla son los hijos de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque en el reino de Dios el sembrador es Jesucristo, y Él es el que siembra la buena semilla. Y la buena semilla que Él y solamente Él puede sembrar son los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios. Es decir, nadie puede llegar a ser hijo de Dios si no es a través de Jesucristo. Y Él es el que siembra la buena semilla, como lo hemos dicho. Esto es bueno entenderlo. Es decir, usted no se hizo iglesia de Cristo. Yo no me hice iglesia de Cristo. A mí ningún pastor me hizo iglesia de Cristo. Ningún hermano me hizo iglesia de Cristo. Fue el Señor el que me sembró como iglesia de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, ni siquiera por mí, sino por Él. Él es el sembrador. Y entonces, si la semilla somos nosotros, entonces Jesús es el que nos ha sembrado en su reino. ¡Qué bendición! ¿Amén? Lo vimos nosotros. Y luego está la cuarta, dice: y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, o los hijos del diablo. La cizaña
son los hijos del diablo. Y entonces ahí estamos mirando, dos hijos, hijos de Dios, hijos del diablo. Número 6, el fin del siglo, perdón, la siega es el fin del siglo, o la cosecha. La siega, deje hasta la siega para arrancar ahora sí la cizaña del trigo. Esa siega es el fin del siglo. Y número 7, y los segadores son los ángeles. Quienes van a cegar son los ángeles. Hermanos, con esta interpretación que Jesús mismo da, no hay que dar vueltas. Es muy clara la enseñanza que podemos ver ahí. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración, y ese sería mi punto, acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo es esto? Porque el Señor está hablando y está poniendo la parábola del trigo y la cizaña de un hombre que tenía un campo y sembró buena semilla, pero mientras dormían las personas, y esto era, dicen que esto era real, que cuando un hacendado y tenía un tremendo campo, muy grande el campo, pues llegaba a tener algún enemigo. Dicen que eso era normal en esa época, literalmente era así. Las personas, por hacerle el mal, venían y sembraban tierra mala o cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, de tal manera que aquel gran agricultor, cuando miraba los campos, ¡oh, eso está tremendo! Y se creaba una falsa expectativa. Porque luego cuando iba a cosechar, dice que es muy parecido, y cuando ya iba a cosechar, la diferencia estaba en el tallo. Cuando ellos miraban el tallo, inclusive, yo no sé, escuchaba a alguien decir eso, que llegaba y miraba y uno veía la espiga con su ramita, y dentro estaba el grano de trigo, que lo cogían luego para hacer el pan y todo eso. Pero entonces había algo muy parecido, inclusive hasta más bonita, y entonces ya sabían, los que sabían ya que era cizaña. Pero ¿cuál era el problema? Lo mismo la ramita ahí con los mismos tallos, pero el asunto era que por dentro, cuando la abrían, dice que tenía como algo negro y era venenoso. Y el asunto es que ¿por qué no la podían arrancar? Porque dice que ella se enraizaba, y la raíz se enraizaba juntamente con la raíz del trigo. Se envolvían inclusive entonces no lo podían hacer. Los expertos esperaban hasta el final, y al final ahora sí cogían la cizaña, la arrancaban, porque ya sabían cuál era, los segadores expertos sabían cuál era, la arrancaban, la envolvían y la quemaban, pero el trigo lo cogían y lo llevaban al granero. Ahora Jesús está tomando esa experiencia para hablar acerca de que eso fue lo que pasó, y por eso nosotros tenemos que ir a mirar qué fue lo que pasó. La Biblia registra que Dios creó al hombre perfecto y lo puso en el huerto del Edén. Pero ¿quién apareció por ahí? El diablo. Y el diablo sembró una semilla en el corazón del hombre, y de ahí donde se gesta la caída. Y en Génesis 3:15, que es muy conocido, comenzamos a ver, a partir de Génesis 3:15 comenzamos a ver las dos clases de personas que luego se van a mostrar por toda la escritura, y que hoy día lo podemos ver, que son la misma representación del trigo y la cizaña. Donde en Génesis 3:15 el Señor, cuando va a maldecir a la culebra, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Y le dice: la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Es decir, comienza a hablar de dos simientes. Y dice: la simiente suya, o sea, Satanás ahora va a tener una simiente. Pero del vientre de Eva también va a haber una simiente, y la simiente que apunta ahí es Cristo. Pero obviamente que la primera simiente que viene de Eva, pues vemos que son los hijos de Eva. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esto en la historia? Usted conoce la historia y ya usted puede ver, entonces, ahí están las dos simientes, ¿no? Bueno, hay de la culebra, pero ya sabemos que es del diablo, pero todavía no vemos claramente dónde se manifiesta. Pero sí vemos la simiente de Eva, que apunta a Jesucristo, obviamente a la descendencia. Pero comenzamos a ver claro en Génesis 4, usted después lo puede buscar, en la historia de Caín y Abel, que usted lo conoce. Ahí estamos viendo, Caín por una parte va a ofrecer lo que él quiere, Abel ofrece una adoración a Dios, un sacrificio a Dios como un cordero. Dios mira a Abel y a su ofrenda y le agrada, pero no mira la ofrenda de Caín y le desagrada. ¿Y qué hace entonces Caín? Se levanta y va y asesina a Abel. Ahora, ¿cómo la Biblia registra eso? Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3 versículo 12. Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces de estas dos simientes.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Dice, vea, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Dale cuidado, cómo la Biblia lo presenta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Hijo del diablo. Está diciendo ahí. Pero ahora note acá. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿Qué? Caín era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en Caín y Abel, que ambos son hijos obviamente de Adán y Eva, pero en Caín y Abel comenzamos a ver la manifestación ya de las dos simientes. Claramente la Biblia registra que Abel, hijo de Dios, pero dice que Caín, claramente dice la Biblia que es hijo del diablo. Ahí comienzan a manifestarse las dos simientes. Y cuando vamos más adelante, no lo voy a leer ahora por el tiempo, pero cuando vamos más adelante, en Génesis capítulo 6, usted puede leer del 1 al 8, encontramos que dice que aconteció algo allí, y es que dice literalmente que los hijos de Dios se unieron en relaciones con las hijas de los hombres. Ay, la mayoría de los teólogos, aunque hay una discusión ahí, pero por lo menos de la Reforma la mayoría concordamos de que los hijos de Dios allí se refiere a la descendencia de los justos, en este caso de Abel, los que vienen por esa línea, o en este caso quien fue el sucesor, que fue Seth, porque cuando muere a Abel, entonces Adán y Eva tienen otro hijo y es Seth, y él permanece esa línea de los hijos de Dios. ¿Por qué? O sea, Dios no quiso, y no fue la idea de Dios, que los hijos de Dios se mezclaran con los hijos de los hombres. Por eso dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. ¿A quién se le dice las hijas de los hombres? A la descendencia de Caín. Toda la descendencia de Caín se llamaron los hijos de los hombres, o en este caso los hijos pues del diablo. Por eso el Señor dice que su corazón dice que se inquietó, y él dice que la maldad llegó hasta mí, y él comenzó a ver el designio de todo el corazón de los hombres, y todo pensamiento era continuo solamente el mal. Y él dice, me duele mi corazón y me arrepiento de haberlos hecho. Y el Señor dice, le daré 120 años y lo voy a acabar. Voy a acabar esa generación. Pero mírenlo cómo termina el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Dios le dio la gracia a Noé, salva a la familia, y hace un pacto con Noé, como vamos al lado del pacto. ¿Para qué? Para preservar la descendencia. Es decir, el Señor determina destruir a toda la raza humana porque son malignos, pero Él tiene una simiente, la semilla, donde va a venir el Mesías, y es Noé, su familia, lo salva del diluvio, y de ahí, de esa descendencia, viene Abraham posteriormente, y viene la descendencia por el Mesías. Es decir, Dios siempre conservó la simiente, porque por ahí va a venir el Mesías. Y esa simiente, los hijos de Dios entonces se ven, pero al lado se van a ver los hijos de las tinieblas o los hijos del diablo. De pronto nos quede más claro esto, porque mucha gente dice, pero ¿cómo así? Que hijos del diablo y hijos de Dios. Y tengo que decir, hermanos, todos nosotros, aunque estamos viendo así, hijos de Dios, hijos del diablo, pero todos nosotros nacimos como hijos del diablo. Porque la Biblia lo registra así. Nosotros antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos del diablo, lo mismo que los demás. ¿Qué cambió esto? Que Jesús se nos apareció, que Jesús es el que viene y nos introduce, es decir, por la obra de Cristo nos introduce, y por la elección obviamente del Padre, nos introduce en su reino como hijos, y por la fe en Jesucristo es que llegamos a ser hijos de Dios. Los otros son incrédulos y siguen siendo hijos del diablo por la incredulidad. Ahora miren cómo lo dice Juan 8:30, y todo esto es para comprender qué es lo que la parábola del trigo y la cizaña nos quiere mostrar. No tenemos que ir a otra parte o querer inventar, no. Juan capítulo 8, versículo 30, y déjenme, voy a leer hasta el 44, déjenme, voy a leer todo esto voy a hacer este recorrido para que lo comprendamos. Juan 8:30 dice, hablando él estas cosas, o sea Jesús, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesús.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que el Señor les dice a los judíos que habían creído en él. Pero entonces mire el 33, le respondieron, es decir, los judíos que habían creído en él, le respondieron: linaje de Abraham somos. Cuando dice linaje, la palabra linaje es descendencia, es decir, somos hijos de Abraham, en consecuencia somos hijos de Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. O sea, tú nos estás llamando a ser libres verdaderamente, pero nosotros somos linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué nos está hablando Jesús? Jesús entonces le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ustedes no son libres, ustedes son esclavos del pecado. Y entonces dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Note que aquí el Señor ya se le está metiendo por la parte del pecado. El pecado es lo que a ustedes no los hace ser hijos de Abraham. Ustedes están reclamando ser hijos de Abraham, pero están llenos de pecado. Por eso yo vengo para hacerlos libres. Ellos deberían de haber aceptado eso. Sí, nosotros estamos cargados de pecado, en verdad. Somos esclavos del pecado, y si tú, Jesús, vienes dando la libertad, pues lo aceptamos. Pero ellos no lo aceptaron. Supuestamente habían creído en Jesús, pero no lo aceptaron. Por eso el Señor le dice, el 35, mire, el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare a ustedes, seréis verdaderamente libres. Ustedes no son libres, el hijo no los ha libertado, ustedes son pecadores, esclavos del pecado, y aún así dicen que son hijos de Abraham. 37. Sé que soy descendientes de Abraham. Note el Señor lo que les dice: sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aunque ustedes son descendientes de Abraham, deberían haber recibido mi palabra, pero no la reciben. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo ahí los puyo porque... ¿Cómo así? Jesús está diciendo que Él viene de parte de Dios. Y ahora nos confronta y nos está diciendo que tú haces lo que haces cerca del Padre y nosotros cerca del Padre. A ver, ¿qué está pasando acá? Y ellos entendieron el mensaje. Por eso el versículo 39, y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Ve? Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si aquí no se trata de decir que yo soy hijo de Abraham, hace las obras de Abraham, porque Abraham me vio y creyó. Entonces creo que ahí lo dice. Vamos a ver. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Abraham creyó en mí. Esto no lo hizo Abraham, pero ustedes sí lo están haciendo y dicen que son hijos de Abraham. 41. Jesús le sigue hablando: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, y esto es tremendo, el Señor lo está confrontando muy duro, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta el Señor. Y luego les dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, todo lo que les está describiendo aquí: ustedes quieren matarme, ustedes son mentirosos, ustedes son hijos igualitos al diablo. Entonces, hermanos, la escritura, y es un recorrido que quise mostrarles,
para ver cómo la Escritura maneja dos descendencias o dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cuando el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña, eso es lo que Él quiere mostrar. Aunque yo sé que esto es un poco complicado, y hay quienes dicen, no, pero es que ¿quién sembró primero? Porque la Biblia registra que un hombre tenía un campo, y el Señor sembró ahí, en ese campo, buena semilla, pero luego vino el enemigo y sembró dentro de la buena semilla mala semilla. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? ¿Acaso primero no estaban los malos y entonces debería hacerlo al contrario? Pero bueno, no nos metamos en los detalles de la parábola. Lo que yo sí puedo ver acá es que el primero que sembró, y por eso tenemos que ir a Adán, fue Dios, porque Dios hizo las cosas perfectas. Dios hizo al hombre perfecto. Cuando el hombre se daña, entonces ahí es donde podemos ver cómo es el diablo el que comienza a sembrar. El campo es el mundo, entonces así ha sido el diablo siempre. Y el Señor ahora eso es lo que quiere ahora ratificar con el reino de Dios, que las personas lo tenían claro, digámoslo, o no tan claro en el sentido de que los judíos pensaban que por ser nacionales o por ser descendientes de Abraham ellos eran hijos de Dios. Pero el Señor viene a decirles, no, así no es la cosa. Los hijos de Dios son los que creen en mí. Los que no importa si son judíos o no importa si son gentiles. Si un judío o un gentil cree en mí, es hijo de Dios. Pero si un judío o un gentil, así sean descendientes de Abraham, no creen en mí, no son hijos de Dios y son hijos del diablo y ya. Eso es lo que viene a mostrar. Porque el reino ahora, el nuevo pacto, el reino al cual yo vengo a hablarles, que yo vengo a inaugurar el reino y a establecer el reino acá en los corazones de las personas, tiene que dejar la claridad de que hay dos descendencias: la descendencia de Dios y la descendencia del diablo. Y más o menos eso es lo que les quiere mostrar ahí. Entonces le queda claro que los hijos de Dios son los creyentes, los hijos del diablo son los incrédulos, y que estas dos clases de personas convivirán, porque de eso se trata. Entonces vamos a ver en último lugar la descripción de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, otra vez, pero versículos 40 al 43. Ahí vemos entonces ya la descripción de la segunda venida de Cristo, y tomando obviamente qué es lo que va a pasar. Voy a leer y luego lo tratamos de mirar. Versículo 40 hasta el 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, y note que esto es muy parecido a Mateo 3, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. No, ahora no. Eso va a ser en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene Dios para oír, oiga. Aquí hay cuatro cosas que quiero resaltar. Número uno, la cizaña no es posible arrancarla por los creyentes. Esto solo es posible por los ángeles en el fin del mundo. Y aquí está la explicación. Vamos al versículo 27. ¿Por qué no se puede arrancar? Versículo 27. Es decir, estamos en Mateo 13, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Recuerde que el campo es el mundo. Y entonces cuando dice aquí, es que el Señor fue el que sembró a los hijos, y yo quiero que entendamos eso. No lo vamos a traer a la iglesia, porque lo que quiere decir es que cada uno de nosotros como hijos de Dios fuimos sembrados en el mundo. Es decir, ustedes viven en una casa, vive en otra casa, en otra casa. Entonces, donde nosotros vivimos, ahí el Señor nos sembró, pero nos sembró en medio de impíos. En su trabajo no todos son cristianos, no todos son creyentes. En la escuela no todos son creyentes, en la universidad no todos son creyentes. Donde quiera que usted se mueva, entonces lo que el Señor está diciendo aquí, Dios, el campo es el mundo. Aquí la gente puede comenzar a indagar sobre el mundo, qué es el mundo, el universo. Bueno, el campo es el mundo, digamos la tierra. En el mundo, en la tierra, el Señor sembró a sus hijos, a los cristianos. Y cada vez que alguien nace de nuevo, el Señor lo está sembrando. Entonces dice aquí,
Tú sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora, ¿por qué el Señor dice eso? Y esto es muy importante, otra vez. Por eso yo quise comenzar así. Porque los judíos tenían la idea de que el Mesías iba a destruir a los enemigos del reino. No sé si usted se acuerda, y no traje el texto ahora, pero viene a mi mente. ¿Y se acuerda de los Boanerges? Llamados hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Juan y Jacob. ¿Sí? Los Boanerges. Una vez pasaron por una ciudad. Y la ciudad, no sabemos, no recuerdo cuál, no creyó. ¿Y qué dijeron ellos, los Boanerges? Señor, haz venir fuego del cielo y que se consuman, así como lo hizo Elías. En otra oportunidad, dice que predicaron en cierta parte, y Señor, predicamos, pero mire, ellos no nos siguen. ¿Por qué no se lo impide? O sea, siempre tenían la mente, el pensamiento era, los que no nos siguen, vamos a matarlos. Vamos a destruirlos. Porque ese era el pensamiento que ellos tenían. Entonces cuando aquí está diciendo, Señor, parece que le siguió hablando a los discípulos, o a la iglesia en nuestros días. ¿Qué hacemos con estos que no son de tu reino, que no son sembrados por ti, los sembró el enemigo? ¿Los matamos? O sea, ¿los arrancamos? ¿Sí? ¿Qué es la idea? Hicieron los discípulos. Versículo 28, él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los discípulos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo, no la arranquen. Y este es el punto, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ya dijimos por qué. No sea que al arrancar la cizaña, o sea, se arranque el trigo. ¿En qué sentido al arrancar la cizaña se arranca el trigo? No sea es que por arrancar la cizaña arranquéis el trigo. Lo que pasa es que aquí lo que el Señor está diciendo es, mire, esperen un momentico. La conducta de muchas personas no identifican realmente que sean hijos de Dios o hijos del diablo. Para nuestra percepción no, para el Señor sí, pero yo no. ¿Qué tal que haya una persona entonces que tenga, que el Señor nos dé esa prerrogativa, que tenga un mal comportamiento, una mala conducta, y yo le diga, ya, ese es un hijo del diablo, hay que acabarlo, pero realmente es un hijo de Dios que está pasando por un momento crítico? Como yo no sé. Por eso dice, no lo haga, déjenlo ahí, deje eso ahí. Verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ya sabemos que la siega es la segunda venida de Cristo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores son los ángeles, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces nosotros somos trigo de Dios. Los creyentes somos trigo de Dios y el Señor va a recoger un granero, pero la cizaña que va a estar mezclada con los hijos del reino en este mundo, dice que los ángeles van a venir y también los van a recoger. Ahora, ¿esto no le parece muy familiar a Mateo capítulo 25, donde dice que el Señor vendrá, cuando Él venga va a recoger de todas las naciones, dice, y va a llamar a todos y va a poner a la derecha y va a decir, venid benditos de mi Padre, y va a poner a la izquierda a los malditos del Padre, y también va para el juicio. Entonces todo esto lo que está hablando es de esas dos simientes que van a haber, siempre va a haber trigo, y el Señor nos ha sembrado en este mundo, pero el enemigo ha sembrado también en este mundo, y lo uno y lo otro va a crecer. Y como yo no sé discernir, no tengo la capacidad, entonces yo no puedo. ¿Qué tal que a ese que yo quiera destruir sea uno que el Señor lo ha elegido y más adelante se va a convertir? Pues yo no lo sé. El Señor dice, déjelo. Ahora, y así yo supiera, el Señor dice, no es el momento. Ahora hay un periodo de gracia. La iglesia está sembrada ahora, predicando el evangelio, un periodo de gracia, pero en el tiempo del fin el Señor se va a encargar. Es más, ni ustedes lo van a hacer, sino que van a ser los ángeles los que van a hacer esa recogida y van a coger la cizaña y la van a mandar allá. Entonces, lo primero, la cizaña no es posible arrancarla por los creyentes, esto solo es posible por los ángeles. Ahora, este punto hay que clarificarlo, y ya lo dije, pero otra vez hay que hacer énfasis acá, y lo siguiente. Muchas personas, como dice que arrancará del reino, ¿no? Y este es el punto, versículo 41,
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dos cosas acá. La cizaña son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y yo pensaba, ¿cómo un impío, un hijo del diablo, va a servir de tropiezo a un hijo de Dios? Bueno, de alguna manera. Es increíble, pero hay personas que han cambiado su manera de pensar. Y han cambiado su manera de pensar por escuchar a un predicador o por leer un libro. Esta semana que estaba haciendo el estudio, porque nosotros estamos ahora viendo introducción al Antiguo Testamento, un panorama del Antiguo Testamento, yo me quedé aterrado porque la gran mayoría de los teólogos hoy día están creyendo, y eso es la teología liberal, están creyendo que Génesis del 1 al 11 no es literal. O sea, que realmente eso fueron como algo ficticio, que realmente Adán no existió, que realmente, o sea, Noé, todo eso no. Entonces uno se pone a mirar, si eso fue así, si no es literal, entonces daña toda la teología del Nuevo Testamento. Totalmente. Porque el mismo Pablo, el mismo Jesús y el mismo Pablo hablaron de Adán y hablaron del matrimonio. Es decir, en los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 3, se gesta toda la doctrina. Pero decir que eso es alegórico, que eso no es literal, o que eso es un mito, una leyenda, porque así también creían los egipcios, y se la creen. Y hay buenos pastores, buenos teólogos, y se paran a decir que del 1 al 11 de Génesis, que eso es un mito, es una leyenda, que eso no fue real. Dije, Señor, ¿y cómo? Por leer otros eruditos que están diciendo y tratan de traer todo eso. Cuando yo leí eso, yo inmediatamente me paré. Aunque me mostraron varias posturas, como 4 posturas, te dije, el mismo Jesús dijo, y él habló, al principio varón y hembra los hizo, defendiendo la familia. Si hubiera sido eso una leyenda, Jesús no hubiera referido para nada a eso. Y no solamente eso, todo lo que tiene que ver la caída del hombre y todo. Entonces ese es el punto. Entonces Satanás se mete de esa manera, se disfraza y muchas veces, y dentro de la congregación, o puede ser afuera, trata de hacer tropezar a los hijos. Pero otra característica, los hijos de Dios, pero otra característica es que ellos son maldadosos. Dice que son malos acá. Segundo punto, la cizaña son los que sirven de tropiezo. Pues ya lo dije. La cizaña será quemada en el fuego y los hijos de Dios o justos serán llevados al reino de Dios. Y quiero enfatizar esto otra vez para ir terminando. Y es, no podemos decir, como muchos han dicho, porque yo escuché inclusive algunos pastores que hablaban así, y se pegaban a este punto otra vez, el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, porque este es el punto, de su reino. Se da cuenta que el mundo es la iglesia, porque dice de su reino, lo va a recoger de su reino, no del mundo, sino de su reino. A ver, entonces aquí hay que entender algo. ¿Quién es el rey del mundo? No es el diablo. La Biblia registra que Satanás es el príncipe de las tinieblas, del sistema mundano, pero quien gobierna el mundo, el universo, es Dios. Dios es el que tiene la autoridad. Entonces cuando el Señor interpreta, dice que el campo es el mundo, y que ahí se sembraron los hijos de Dios, y Satanás sembró los hijos los hijos del diablo. Entonces fácilmente, y cuando dice que los cogió de su reino, pues no lo vamos a complicar acá, porque podemos pensar en el reino de Dios, en el sentido de que Él es el que gobierna todo el universo, pero también pensemos en el reino de Dios en el corazón de los hombres, que Él inauguró para hablar de los creyentes. Entonces de todas maneras Dios es el dueño de todo, y así el diablo tenga cierto poder, el dueño, el que reina, es nuestro Dios todopoderoso. Él es el que reina. Entonces Él va a tomar de este mundo, que es el reino de Él, al final va a coger a sus hijos y los va a llevar a la gloria, y ahí vamos a resplandecer. Y a los otros los va a coger y los va a tirar al infierno, donde van a arder. Tener esto claro nos ayuda a evitar lo que está pasando hoy día con la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias hoy día no hay disciplina eclesiástica, y precisamente por la parábola del trigo y la cizaña. Entonces ellos dicen, no, mira,
Lo que tenemos que hacer nosotros es solamente enseñar la palabra, predicar, pero ya cada uno vivirá como quiere. Nosotros yo no puedo obligar a una hermana, a una persona que está viniendo acá y no quiere cambiar, así tenga comportamientos impíos. Yo no puedo decirle nada porque Jesús dijo, déjenlo crecer el uno con el otro, y solamente los ángeles pueden hacer eso. Si yo trato de sacar a una persona de la iglesia, expulsarla o aplicarle disciplina, entonces yo estoy yéndome en contra de lo que Jesús enseñó en esta parábola. Por eso, hermanos, es muy importante. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es que la Biblia habla de disciplina eclesiástica. Jesucristo lo habló, el apóstol Pablo lo habló, hay que aplicar disciplina. Entonces, como iglesia no podemos aplicar disciplina al mundo, sino dentro de la congregación. Por eso, el trigo y la cizaña no puede aplicarse para la iglesia local, sino para el mundo. Esto no quiere decir entonces que dentro de la iglesia local no vaya a haber infiltrados que el diablo haya puesto como cizaña. La hay. La hay. Pero y si la hubiera, igual nosotros tenemos que aplicar disciplina, porque el Señor dijo. Entonces, esa parábola de trigo y la cizaña lo que nos enseña es eso. Concluyo diciendo, principalmente se debe aplicar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo en el mundo, aunque en cierta medida pudiera aplicarse también a la iglesia, pero principalmente, y la enseñanza es, principalmente como comencé diciendo, la parábola del trigo y la cizaña lo que nos enseña es la mezcla que hay, siempre la ha habido, desde que Dios hizo la primera pareja, siempre la ha habido, hasta la última que nazca, siempre va a haber, es decir, los hijos de Dios van a tener que convivir con los hijos del diablo, y nos toca convivir, y nos toca tener entonces paciencia, yo creo que eso también nos enseña esto, a tener paciencia, a soportar. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, tenemos que convivir con las personas malas, y obviamente van a ser malas que los buenos, y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces también para que Dios nos dé a nosotros paciencia, tranquilidad, o tener una perspectiva de saber de que al final es que se va a acabar todo esto. También quiero terminar diciendo, no estamos de acuerdo con un pensamiento que se ha levantado que llama el reino de Dios ahora. Es decir, ellos dicen, tomando también esta parábola, que el Señor plantó a los hijos del reino en el campo que es el mundo, y esto implica entonces que Dios nos planta a los hijos de Dios, nos va a plantar en todos los estamentos que haya. Sí, pero en otro sentido no, porque ellos dicen, con el propósito de que los hijos de Dios ganen a toda esa gente, y va a llegar el mundo, va a llegar el momento, el reino de Dios ahora va a crecer, va a llegar el momento donde todos serán del Señor, todos serán del Señor. Esa es la mentalidad del reino de Dios ahora, tomando el ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ahí donde Dios nos planta, ahí debemos procurar de que esa gente, convertirlas a que sean trigo. La situación es otra, es que, y más adelante vamos a ver las parábolas, lamentablemente vamos a tener que convivir con esta gente mala, y cada día serán más malos, y los hijos de Dios van a ser menos. Esa es la gran realidad. Pero aprendemos el principio, entonces, por eso es muy importante, hermanos, parábola del sembrador, ser buena tierra. Porque cuando soy buena tierra, Dios me ha implantado en su reino como hijo de Dios. Y aquel que no es buena tierra, sino que está en los otros tres campos, es hijo del diablo, aunque esté dentro de la congregación. Y vamos a convivir con ellos, pero afuera, no acá. ¿Cuál es la idea entonces? Que ojalá en la iglesia local, hermanos, seamos todos hijos de Dios. Es decir, la disciplina eclesiástica es buscar que la iglesia local, en lo posible, todos seamos hijos de Dios. Ese es el punto. Ok, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Dale gracias a Dios por esta palabra.